Es oficial. Soy un hombre viejo. Durante los últimos 2 años me he consolado diciendo que tengo 70 años. Pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy es mi cumpleaños número 75 y Dios, los años vuelan. No estoy aquí para tus buenos deseos. Esto no es un lugar para que me animes. No me malinterpretes. Me alegro de seguir aquí. Pero cada año que pasa descubro que tengo menos por qué vivir. Me duelen los huesos. Mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama lleva poco más de 8 meses vacío. Así que ahórrame tus felices cumpleaños y tus felicitaciones, por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ustedes, y es una que nunca antes les había contado. Solía pensar que lo guardaba dentro porque era una tontería, o tal vez porque nadie lo creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más envejeces, más agotador resulta mentirte a ti mismo. Si soy completamente honesto, nunca le he contado a nadie esta historia porque me asusta, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable que antes, así que escuchen atentamente. Era el año de 1950. El escenario es un pequeño pueblo de Maine. Yo era un niño de 9 años, bastante pequeño para mi edad, con solo un amigo en todo el mundo. De la nada su familia decidió mudarse a más de 3.000 kilómetros de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi papá nunca estaba cerca y mi mamá se la pasaba todos los días ordenándome tareas del hogar, así que no era apto para andar por la casa. Con algunas dudas decidí que la biblioteca pública era el lugar ideal para pasar ese verano. La colección de libros de la biblioteca, en particular libros para niños, era escasa, por decirlo menos. Pero dentro de los muros de esa estructura no encontraría tareas pendientes, ninguna madre molesta y, quizá lo más importante, ningún otro niño con quien se esperaría que me relacionara. Yo era el único niño con estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad entre las estanterías, y eso estaba bien para mí. La primera mitad de mi verano fue aún más terrible de lo que había imaginado. Me despertaba a las 10 de la mañana, hacía mis tareas domésticas y luego iba en bicicleta a la biblioteca. Y por bicicleta me refiero a un trozo de metal oxidado adherido a un par de ruedas. Una vez allí, dividía mi tiempo entre molestar involuntariamente a los clientes mayores y hacerlo a propósito. Una señora agradable interrumpió mi incesante chasquido de lengua para susurrar un «¡Cállate la boca!». Era la primera vez que escuchaba a un adulto decirme algo. No es la gran cosa, lo sé, pero en aquellos días no era algo común. Los días tristes se convirtieron en semanas lamentables. De hecho, había comenzado a orar para que la escuela comenzara de nuevo, hasta que descubrí el sótano. Podría haber jurado que había recorrido cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado dentro de la colección de libros de lenguas extranjeras, me topé con una pequeña puerta de madera que nunca antes había visto. Ahí fue donde empezó todo. La puerta no tenía ventanas, y estaba hecha de roble, que parecía mucho más antiguo que la pared en la que descansaba. Tenía una perilla de metal negro que literalmente parecía antigua. No me habría sorprendido saber que fue elaborada en el siglo XVII. Grabado en el pomo estaba lo que parecía ser una sola huella. Tenía la sensación de que todo lo que había más allá de esa puerta estaba prohibido para mí, y por lo tanto probablemente sería la cosa más interesante que encontraría en todo el verano. Rápidamente miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estuviera mirando. Luego giré el pesado pomo, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y luego me detuve desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité mis manos frente a mí en un intento de encontrar una pared, un estante o cualquier cosa a la que agarrarme. Lo que realmente encontré fue mucho más sutil, pero mucho más útil. Una pequeña cuerda colgando desde arriba.
La agarré firmemente y la bajé. En aquel entonces muchas bombillas funcionaban con hilos, y esta era una de ellas. Mis alrededores se iluminaron instantáneamente. Estaba de pie sobre una plataforma pequeña y polvorienta, que parecía como si no hubiera visto vida en bastante tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol hecha de madera, y que parecía a punto de colapsarse en cualquier segundo. La bombilla era la única fuente de luz en la habitación, y era débil. Así que cuando miré por encima de la barandilla para ver qué había debajo, el final de las escaleras se disolvió en la oscuridad. Estaba empezando a sentir miedo. Este lugar, donde quiera que estuviera, parecía no tener nada que ver con una biblioteca de la ciudad. Era como si estuviera en un edificio completamente diferente. Pero a ningún niño de 9 años le gustaría dejar un misterio sin resolver. Mirando hacia atrás, desearía poder decirle a mi yo prepuberto que se diera la vuelta, regresara e hiciera cualquier otra cosa en vez de bajar esas escaleras. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, le diría. Pero por supuesto, yo no lo sabía en ese momento, y es posible que no lo hubiera escuchado incluso si lo hubiera dicho. Entonces, en lugar de dar marcha atrás, respiré hondo. Me agarré a la barandilla y miré resueltamente hacia adelante mientras comenzaba mi descenso. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de astillas. Inmediatamente lo solté, extendiendo mis manos para mantener el equilibrio mientras atravesaba con cuidado las escaleras. Fue, o al menos lo pareció, muy largo. Y con solo el tenue resplandor de la bombilla de cuerda y por muy encima de mí, mi corazón latía sin piedad en la oscuridad. Creo que incluso los niños pueden sentir cuando algo no está bien. Simplemente no siempre les importa una mierda. Cuando mis pies alcanzaron el piso de cemento en la parte inferior, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y Dios, nunca la olvidaré. Directamente frente a mí había una puerta, enorme y de un tono rojo intenso. La luz provenía de detrás de la puerta y brillaba en finas líneas desde los 4 lados. Un rectángulo siniestro y débilmente brillante. Por segunda vez respiré profundamente y atravesé una puerta que no debía haber atravesado. En contraste con la habitación húmeda por la que entré, la habitación detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se acostumbraron, lo que vi casi me dejó sin alientos. Era una biblioteca, la biblioteca más perfecta e inimaginable. Me quedé boquiabierto de asombro mientras avanzaba hacia la habitación. Fue hermoso. Era más pequeña que la habitación de arriba, mucho más pequeña, pero parecía casi hecha a medida para mí. Los estantes estaban llenos de títulos de colores brillantes. Los 2 sillones en el medio de la habitación eran exquisitamente cómodos, y el olor, Dios mío, el olor era simplemente increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras, así que bastará con decir que nunca he olido nada mejor. Por lo menos no en mis 75 años de edad. ¿Qué era esta habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de esto antes? ¿Por qué no había nadie más aquí? Esas fueron las preguntas que debería haberme hecho, pero estaba ido. Mientras miraba todos los libros a mi alrededor y disfrutaba del olor del paraíso, solo podía pensar en un pensamiento. Nunca más me aburriré. En verdad, el aburrimiento solo me ocultó durante 3 años. Fue en mi cumpleaños número 12, hace 63 años hasta el día de hoy, cuando todo cambió. Antes de ese día visitaba el santuario de mi sótano tan a menudo como podía. Normalmente varias veces por semana. Nunca vi otra alma allí abajo, pero extrañamente permanecí libre de sospechas. Nunca saqué un libro de esa habitación, sino que tomaba un volumen en particular donde había dejado de leer durante mi visita anterior. Me sentaba siempre en el mismo sillón de color morado oscuro, y siempre dejaba el otro sillón vacío y directamente frente a mí. Este sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que no podría haberlo articulado mucho mejor que ahora, pero no era mío.
Eso es absolutamente seguro. El día de mi cumpleaños número 12 llegué más tarde de lo habitual. Mi mamá había invitado a un par de compañeros de clase y a algunos primos a nuestra casa para celebrar. Un gesto que encontré muy tedioso. En realidad solo quería pasar mi cumpleaños sentado, leyendo y oliendo el paraíso. Finalmente nuestros invitados se fueron de casa, y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba. Los trabajadores nunca revisaron allí antes de cerrar. Era libre de quedarme hasta tarde como quisiera. Esta noche en particular estaba devorando los capítulos finales de una aventura épica. Caballeros, espadas, dragones y similares. No lo olí hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El exquisito aroma de esa habitación se había vuelto amargo. Me quedé sentado un momento, inquieto. Objetivamente pude reconocer que el olor era en realidad el mismo que antes. Esa mezcla de cítricos y pino. Simplemente lo percibí diferente y ya no me gustó. Era la versión nasal de una ilusión óptica. Ya sabes, el que parece una mujer joven que miras hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una mujer mayor que mira hacia ti. No puedes dejar de ver eso, y yo no puedo dejar de oler esto. El hechizo se rompió. El olor también parecía por primera vez provenir de algún lugar específico. Con bastante temor caminé por la habitación, olfateando el aire como un canino enloquecido, hasta que llegué a un estante cerca de la parte de atrás. El estante era perfectamente normal, con la excepción de un título, una gran cubierta encuadernada en cuero de color granate descolorido, con una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. Esta era la fuente del olor. Abrí la portada y vi una frase cuidadosamente garabateada, con tinta rojo sangre, encima de la primera página. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde yacen. Me quedé mirando esta frase hipnotizado mientras comenzaba a retirarme a mi silla. Pasé una página en blanco. El olor se hizo más fuerte. Otra página en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve un momento. Reprimí una arcada y seguí caminando. Luego, mientras me acercaba a los sillones, pasé una última página y allí, en la misma letra siniestra, estaba lo último que esperaba ver. Mi propio nombre. Se me cayó el libro. Comencé a correr hacia la puerta, pero cuando moví la mirada hacia adelante, el corazón se me subió a la garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no estaba vacía. Un hombre anciano con traje se sentó frente a mí, con una pierna cruzada sobre la otra, contemplándome con penetrantes ojos grises y una ligera sonrisa. Todo esto fue demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago a la alfombra. Me limpié la boca mirando mi vómito cuando escuché al hombre soltar una risita. Lo miré incrédulo. ¿Quién eres?, pregunté con pánico en mi voz. El hombre se puso de pie de un salto. Me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme en la silla. Se sentó una vez más en el suyo. Me temo que hemos tenido un mal comienzo, dijo mirando la mancha en la alfombra. El olor... cuesta tiempo acostumbrarse. ¿Quién eres?, lo repetí. Esta noche conocerás dificultades como nunca antes las habías conocido. Vengo como un amigo y os ofrezco refugio contra ella y contra todas las demás tormentas que se avecinan. No quería nada más que irme en ese momento, pero me quedé sentado. Le pregunté de qué estaba hablando. Tu madre está muerta, muchacho, por su propia mano, en su cocina. La escena es espantosa, debo admitirlo, dijo en tono triste, pero había un brillo juguetón en sus ojos. Seguramente deseas evitar este camino. Puedo mostrarte uno más seguro. Se me heló la sangre ante los horrores de los que hablaba este hombre, pero no le creí. ¿Qué quieres conmigo?, pregunté, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía.
Él se rió, un viejo y ronco aullido que pareció sacudirlo hasta los huesos. Nada más que tu amistad, querido muchacho. Luego, sintiendo que su respuesta me parecía inadecuada, expuso: Quiero que vengas a un viaje conmigo. Mi trabajo es noble y serás un excelente aprendiz. Y tal vez, cuando termine... Suspiró con cansancio, pasando sus dedos huesudos por su fino cabello blanco. Tal vez entonces mi trabajo pueda ser tuyo. Me puse de pie, arrastrando los pies hacia la puerta, pero sin apartar su mirada. «Estás loco», le dije. «Mi mamá no está muerta, ella no es así». Ok, compruébalo tú mismo si es necesario, dijo señalando hacia la puerta. Le lancé una mirada despectiva y salí corriendo hacia la salida. Cuando mi mano se cerró alrededor del pomo, dijo mi nombre en voz baja. A pesar de mí mismo me di la vuelta. Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez se vuelve demasiado para ti, y quiero decir, alguna vez, dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación. Ya sabes dónde encontrarme. Cerré la puerta detrás de mí y subí las decrépitas escaleras de 2 en 2. Salí de la biblioteca, me subí a mi bicicleta y me dirigí a casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me bajé, dejé mi bicicleta en el suelo y me acerqué a la casa con cautela. El viejo está mintiendo. Debía haberlo estado. Aún así, las lágrimas comenzaron a picarme los ojos. Con el corazón acelerado, entré y llamé a mi madre. No escuché respuesta, así que me dirigí a la cocina. Hasta el día de hoy no sé por qué lo hizo. He vivido en ese pequeño pueblo de Maine toda mi vida. Aunque me he mantenido alejado de la biblioteca pública, una vez, cuando tenía 20 y tantos años, reuní el coraje para entrar. La vida era buena en ese momento, y mi miedo había comenzado a transformarse en curiosidad. Donde alguna vez estuvo la puerta de mi santuario en el sótano, ahora era solo una pared en blanco. Le pregunté al bibliotecario qué había sido de ese sótano, aunque en el fondo de mi corazón sabía la respuesta. No había sótano, dijo. Nunca hubo un sótano. De hecho, si tenía los datos correctos, las ordenanzas de zonificación de la ciudad prohibían un sótano en el área. Cuando vi a mi madre en la cocina ese día, desplomada en un charco de su propia sangre, lo olí. Cuando un hombre que decía ser mi padre llamó a la puerta de mi apartamento universitario. Me rogó por dinero y me golpeó hasta dejarme a punto de matarme cuando me negué a dárselo. Lo olí. Cuando mi esposa abortó a nuestro segundo hijo, también lo olí. Y nuevamente cuando abortó al cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante de la camioneta familiar completamente ebrio y mató a su novia. Lo olí. Empecé a oler periódicamente cuando mi esposa se enfermaba. Murió a finales del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora lo huelo todos los días y se siente como una invitación. Hace unos meses volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con la manija antigua estaba ahí, justo donde solía estar. Mi paseo nocturno me ha llevado a pasar por esa biblioteca todos los días desde entonces, pero no he entrado. Quizás esta noche lo haga. Tengo miedo de morir, pero últimamente tengo aún más miedo de seguir viviendo. El viejo tenía razón. Mi camino no ha sido fácil, y dudo que lo sea. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde yacen. Prometió alivio, un refugio, dijo. Tenía razón en eso también. Solo hay una manera de saberlo. Después de todo, todavía sé dónde encontrarlo.